Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catherine Juliana Pulgarín Cuartas. Actualmente estudio la carrera de Psicología y en esta oportunidad quiero hablarles sobre aculturación. Los puntos a tratar son: ¿qué es la aculturación? ¿De dónde surge la aculturación? La globalización y la aculturación, relación del binomio globalización-aculturación, proceso de aculturación, los primeros estudios, fases de aculturación, características de aculturación. Y por último tendremos los tipos de aculturación. Bien, pero ¿qué es la aculturación? Para empezar, la aculturación es un proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera ve transformado su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos elementos o valores culturales pertenecientes a otra comunidad. Pero, ¿y de dónde surge la aculturación? Bien, la aculturación surge bien sea por causa directa o indirecta de la globalización, de los intercambios económicos o de los avances tecnológicos que facilitan la interconexión y comunicación. La globalización y la aculturación. La globalización presenta dos caras muy diferenciadas. En su dimensión más satisfactoria presenta una serie de ventajas: mayor acceso a todo tipo de bienes y servicios, disminución de los costos de producción, eliminación de fronteras económicas. Sin embargo, no todos son ventajas. De hecho, el mundo globalizado está asociado a una aculturación. En esta línea, algunas lenguas minoritarias se encuentran en peligro de extinción y en general los grupos humanos aislados van perdiendo sus tradiciones, ya que el modo de vida que tienen no se adapta a la realidad de los mercados globales. Pero bien, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Ahora, la relación del binomio globalización-aculturación. Bien, la globalización supuso el desarrollo de procesos de aculturación que apuntaron tanto a imponer gustos, modas y prácticas de consumo a escala mundial, como a generar las condiciones para la imposición de relaciones de dependencia. Un claro ejemplo de esta relación es el de la lengua. Por ejemplo, el inglés se está convirtiendo en el idioma hegemónico de las relaciones humanas y esta circunstancia puede ser positiva en la esfera económica, pero se ve muy nociva desde el punto de vista de la cultura. Proceso de aculturación. Bien, el proceso de aculturación puede ser visto tanto como un fenómeno positivo como un fenómeno negativo, en tanto que se puede representar la integración, pero también la pérdida de identidad. Otro proceso es cuando una comunidad de personas asume como propia una cultura ajena, se produce un proceso de aculturación. Este proceso puede ser consciente o inconsciente. Otro proceso es la incorporación de elementos de la nueva cultura y por otro, en el reajuste de los patrones culturales del individuo o grupo, motivados ambos por la necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos y formas de comunicación a las exigencias de la realidad externa. Los primeros estudios de aculturación. El primer estudio apareció en un área antropológica en el año 1880. Este término fue utilizado por primera vez en autores estadounidenses como Matt G., el cual hablaba de transmisión y ajuste de costumbres entre pueblos de nivel inferior y nivel superior. Franz Boas, un antropólogo, habla de proceso inducido de cambio. Las culturas de una región suelen ser semejantes entre sí. Desde el año 1880, los antropólogos de Estados Unidos se interesaron por el cambio cultural entre pueblos, centrándose en la reconstitución de culturas muertas, los cuales reunían datos para reconocer la amplitud con que se habían difundido los elementos culturales en el pasado. A partir del año 1930, la atención se dirigía hacia la observación directa de los contactos y se hizo alguna tentativa de relacionar las condiciones que se encontraban entre los pueblos nativos con sus situaciones recientes de contacto. Un ejemplo de aculturación puede ser la romana, la civilización romana.
ya que fue básicamente la imposición de un modelo cultural a los distintos pueblos sometidos. Otro claro ejemplo es la ideología nazi, ya que se basaba en el sometimiento de otros territorios y en la supremacía de la raza y de la cultura. Como fases de la aculturación tenemos la dominancia cultural y su respectiva aculturación sobre una comunidad se divide en tres fases, las cuales son desarrollo de la ciencia y la tecnología, cambios en el modelo económico, incorporación gradual de una nueva cultura. Como características de la aculturación, tenemos un proceso de cambio cultural como resultado de un encuentro entre dos pueblos o culturas distintas. Otra característica son las manifestaciones de los patrones culturales como costumbres, creencias y por último, procesos violentos como invasiones o las colonizaciones. Tipos de aculturación. Bien, en los tipos de aculturación está la incorporación y el cambio directo. Por incorporación, bien, la aculturación por incorporación consiste en el libre préstamo, adopción y modificación de elementos culturales que ocurre entre los pueblos que conservan su autonomía y autodeterminación social y política. Puede darse por tres formas diferentes, las cuales son el sincretismo, la adopción y la adaptación. Bien, el sincretismo. La aculturación por sincretismo ocurre cuando tiene lugar una síntesis de patrones cuyo resultado es diferente al de ambas culturas de origen, o sea, se crea una nueva cultura por hibridación. ¿Pero qué es hibridación? Bueno, la hibridación es como una fusión de elementos provenientes de distintos grupos o sociedades que da origen a las nuevas prácticas del ser humano. Por adopción. Ocurre cuando de las culturas se incorpora a su repertorio alguna práctica cultural típicamente ajena, o sea, adopta como propio algún elemento de la otra cultura. Por ejemplo, la incorporación de un alimento o una preparación de la otra cultura al repertorio típico de la propia. La aculturación por adaptación. Bien, esta ocurre cuando se incorporan nuevos materiales o prácticas a un fenómeno cultural ya existente. O sea, se toma algo de la otra cultura para elaborar un elemento existente de la propia. Un ejemplo es el reemplazo de un material de uso típico en la fabricación de artesanías por otro nuevo que trae consigo la otra cultura. La aculturación por cambio directo. Este consiste en la imposición de los rasgos culturales de un pueblo sobre otro a través de dinámicas de sometimiento, hegemonía o dominación, la cual implica siempre un margen de sufrimiento y de resistencia por parte del pueblo sometido. Otros tipos de aculturación, los cuales se pueden clasificar como estrategias, los cuales son la segregación, la integración, la asimilación y la marginación. Bien, la aculturación por segregación o separación es cuando no hay relación del grupo con la sociedad de acogida y se mantiene la identidad y tradición. La aculturación por integración es el interés por mantener la cultura de origen y por interactuar con la cultura de acogida. Por asimilación. La cultura nueva, la aculturación, que consiste en aprender a funcionar una cultura nueva, mantiene la identidad propia y la perseveración de los patrones culturales de su cultura de origen o total rechazo de la nueva cultura. Las personas no desean mantener su identidad cultural mientras que sí buscan la interacción diaria con otras culturas. Por último, tenemos la marginación, la cual consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad o un sector de la sociedad respecto al trato social. Este proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos desde la indiferencia hasta la represión. Bien, como conclusión, se puede decir que la aculturación es algo inevitable en la sociedad, ya que una u otra forma, las creencias, las ideologías de un individuo o un grupo étnico se verán entrelazadas con las de las otras comunidades. Esto debido a la globalización, la cual es un factor importante, ya que trae consigo varios factores en lo social y político.
los cuales se imponen en la sociedad y obligan en cierto modo a adoptar nuevas costumbres. Espero verlos en una próxima